En los fríos y asépticos pasillos del Hospital Público de Guadalajara, donde el olor a antiséptico se mezclaba con el murmullo ansioso de familias en espera, el universo de Sofía se contrajo hasta convertirse en un único punto de terror. Su hijo, Diego, de apenas 10 años, la única luz de su vida, acababa de ser llevado por un par de puertas batientes, su rostro pequeño contorsionado de dolor en una camilla que parecía demasiado grande para él. El diagnóstico cayó sobre ella como una sentencia: apendicitis supurada que había evolucionado a peritonitis, una palabra que sonaba tan fatal como el silencio que le siguió. Cada pitido de los monitores en el pasillo, cada paso apresurado de una enfermera, era una aguja en su corazón ya sobrecargado. Allí, sentada en una silla de plástico incómoda que se convertiría en su hogar por tiempo indeterminado, sintió la primera oleada de pánico. El vértigo primal de una madre que ve a su hijo ser arrancado de sus brazos por la amenaza de la muerte. Pero mientras los minutos se arrastraban, transformándose en una hora de agonía, una segunda oleada de pánico, más fría y tal vez más cruel, comenzó a instalarse. Era el pánico del mundo real, el terror de los números y las responsabilidades. Sofía era conserje en un edificio comercial, una mujer de 40 años, cuyo salario modesto era el resultado de una batalla diaria, una cantidad que apenas cubría el alquiler y la comida. No tenía ahorros, no tenía un seguro médico, no tenía nada, más que la fuerza de sus manos callosas. La cirugía de emergencia, los días en la unidad de cuidados intensivos, los medicamentos caros, cada procedimiento que podría salvar la vida de su hijo, era un ítem en una factura que crecía exponencialmente en su mente, transformándose en una montaña de deudas imposible de escalar. La burocracia del hospital, con sus formularios y sus exigencias financieras, parecía una muralla impenetrable. En ese mundo regido por costos y procedimientos, ¿de dónde, en 1900, nombre de Dios, podría venir un milagro? Mientras el reloj en la pared del pasillo avanzaba con una crueldad torturante, la mente de Sofía se convirtió en un santuario de recuerdos. Se acordaba de enseñarle a Diego a atarse los zapatos, de la frustración en sus ojitos que pronto se transformó en una sonrisa triunfante. Recordó el olor de su cabello mojado después del baño, las noches en que le leía hasta que su respiración se calmaba en el sueño, el peso de su cabeza en su regazo mientras veían una película antigua en la pequeña televisión. Cada uno de esos recuerdos era un tesoro, la prueba de una vida construida con amor y sacrificio. Eran esas pequeñas y preciosas escenas las que ahora la atormentaban, contrastando brutalmente con la esterilidad del hospital y la amenaza inminente. Ella se había prometido a sí misma, el día en que el padre de Diego los dejó, que sería todo para su hijo: padre, madre, protectora. Pero ahora, frente a una enfermedad y una factura, se sentía desnuda, impotente, su fuerza desvanecida. Su amor parecía un arma inútil contra un enemigo que no podía ser abrazado ni combatido. La propia atmósfera del hospital parecía diseñada para amplificar su sentimiento de insignificancia. El sistema, la gran e impersonal fuerza opositora, se manifestaba en todas partes, en los anuncios indescifrables que resonaban por los altavoces, llamando a médicos para códigos que sonaban como sentencias de muerte. En las enfermeras que pasaban apresuradas, los rostros una máscara de profesionalismo, hablando un jargón médico que la excluía, que le recordaba su ignorancia. Veía a otras familias en los mismos asientos de plástico, cada una envuelta en su propia burbuja de dolor y ansiedad, y no encontraba consuelo, solo el reflejo de su propia desesperación. Ella era una más en la estadística, un caso más, un número más de expediente.
La indiferencia del sistema era una violencia silenciosa, una fuerza que la despojaba de su individualidad, transformando su amor y su dolor en meros datos a procesar. Esta historia te emocionará y te recordará cómo la bondad puede resonar a través del tiempo. Si crees que más personas necesitan mensajes de esperanza como este, suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias que calientan el corazón. En medio de su sopor de angustia, una figura se acercó. Era el cirujano jefe, doctor Gabriel Ramírez, un hombre de mediana edad con una postura de autoridad tranquila y ojos que detrás de los lentes parecían cargar con el peso de 1000 batallas libradas en quirófanos. Habló con ella en términos calmos y profesionales, explicando los riesgos y los procedimientos. Pero para Sofía, sus palabras eran un ruido distante, ahogado por el sonido ensordecedor de su propio corazón. Ella solo asentía, incapaz de articular una pregunta. Para ella, aquel hombre no era solo un médico, era un ser de otro universo, un mundo de conocimiento y poder inaccesibles, cuyas manos hábiles representaban la única y frágil frontera entre la vida y la muerte de su hijo. Depositó la vida de Diego en las manos de aquel extraño, un acto de fe ciega y desesperada, sin tener la menor idea de que el destino de ambos ya se había cruzado muchos años antes en un contexto completamente diferente. Las horas siguientes se arrastraron con la lentitud de una vida entera. Sofía permaneció en su silla de plástico, rechazando café, rechazando agua, su cuerpo un nudo de tensión, los ojos fijos en las puertas batientes por donde su hijo había desaparecido. Cada vez que las puertas se abrían, su corazón saltaba, solo para hundirse nuevamente cuando veía que no eran noticias para ella. El pasillo del hospital se convirtió en una cámara de tortura, donde cada minuto era una eternidad y cada sonido un potencial presagio. Finalmente, una enfermera se acercó, el rostro expresando una compasión cansada. «La cirugía terminó», dijo. «Fue complicada, pero el doctor Ramírez es el mejor. Las próximas 24 horas son críticas. Está en la unidad de cuidados intensivos». La noticia no trajo alivio, solo una nueva forma de terror. La batalla inmediata había sido librada, pero la guerra por la supervivencia de Diego y por el alma de Sofía apenas comenzaba. Sofía era una de esas mujeres que el mundo se acostumbró a no ver, una figura silenciosa que se movía por los bordes de la sociedad, asegurando que el brillo de los demás pudiera mantenerse. Su vida era un ciclo de autobuses antes del amanecer, el olor a productos de limpieza impregnado en su ropa y el cansancio constante que se instalaba en sus huesos. A los 40 años, su rostro ya era un mapa de sus luchas, con líneas finas de preocupación alrededor de los ojos y una palidez que hablaba de largas horas y poco descanso. Sus manos, en particular, contaban su historia. La piel era áspera, las uñas cortas y prácticas, los nudillos ligeramente hinchados por el esfuerzo repetitivo de fregar, pulir y cargar. Sin embargo, detrás de la fachada de agotamiento había una fuerza inquebrantable, había una dignidad en su postura, una negativa a doblegarse completamente al peso de sus circunstancias. Era una trabajadora, una sobreviviente, una mujer que encontraba valor no en lo que poseía, sino en lo que construía cada día, una vida segura aunque humilde para su hijo. La fuerza motriz detrás de cada acto de Sofía, desde despertarse antes del sol hasta la última oración de la noche, era Diego. Su motivación no era una ambición compleja o un deseo de escapar de su condición. Era el amor en su forma más pura, primal e incondicional. Desde el día en que el padre de Diego desapareció, dejando atrás solo el silencio y un vacío por llenar, Sofía hizo de su hijo el centro de su universo. Cada sacrificio se hacía sin dudar.
Cada centavo ahorrado era para los libros de la escuela de él. Cada hora extra de trabajo era para asegurar que nunca sintiera la falta que ella sentía. Su objetivo de vida se resumía en un único y sagrado propósito: ver a Diego crecer sano, feliz y con más oportunidades de las que ella jamás tuvo. Ahora, con él acostado en una cama de hospital, esa motivación se transformó en una fuerza feroz y desesperada. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier humillación, a suplicar a cualquier extraño, a vender su propia alma si fuera necesario. El mundo podía desmoronarse siempre y cuando su hijo se mantuviera en pie. A pesar de la dureza de su vida, Sofía nunca permitió que la amargura echara raíces en su corazón. Poseía una bondad innata y silenciosa, que se manifestaba en pequeños gestos que pasaban desapercibidos para la mayoría, pero que eran el verdadero testamento de su carácter. Era la forma en que siempre guardaba un pedazo de su modesto almuerzo para el perro callejero que vivía cerca de su parada de autobús, o cómo ofrecía una sonrisa genuina y una palabra de consuelo a una de sus compañeras de trabajo que estuviera pasando por un momento difícil. No tenía dinero para dar, pero ofrecía lo que tenía de más, valioso: su empatía, su tiempo, un oído atento. Esas pequeñas acciones no eran calculadas, eran reflejos de un alma que, a pesar de haber recibido tantos golpes, aún creía en la importancia fundamental de ser amable. Operaba desde una profunda comprensión de que todos libraban sus propias batallas invisibles. Sofía no se veía como una heroína o una mártir. En su mente era simplemente una madre haciendo lo que necesitaba hacerse, una mujer común navegando por las aguas turbulentas de la vida de la mejor manera que podía. No guardaba resentimiento hacia el padre de Diego, ni sentía envidia de aquellos cuyos lujosos despachos limpiaba. Su filosofía era pragmática y desprovista de autocompasión. El trabajo necesitaba hacerse, las cuentas debían pagarse y su hijo necesitaba amor y cuidado. La bondad que practicaba no era una búsqueda de crédito kármico o una espera por una recompensa futura. Era, para ella, tan natural como respirar. Era esa ausencia de expectativa, esa generosidad desinteresada, lo que hacía sus actos tan puros. La vida a veces nos pone en situaciones que prueban los límites de nuestra fuerza. Pero es en esos momentos que el amor nos da un propósito inquebrantable. Si alguna vez has sentido el poder del amor de una madre o conoces a alguien que necesita recordar su propia fuerza, suscríbete y comparte. Historias como esta pueden ser un faro de esperanza. El vínculo entre Sofía y Diego era la única verdadera riqueza que poseía. Un tapiz tejido con los hilos de rituales diarios y un profundo entendimiento mutuo. Su motivación no era solo la de una proveedora, sino la de una cómplice en la aventura de la infancia de su hijo. Eran las noches en que, agotada, se sentaba a la mesa de la cocina para ayudarlo con la tarea de matemáticas, un tema que apenas comprendía pero que enfrentaba con él, celebrando cada ecuación resuelta como una gran victoria. Eran los domingos en el parque, donde el mayor lujo era un helado dividido por la mitad y las risas de Diego mientras ella lo empujaba en el columpio. Era la guardiana de sus sueños, escuchando con seriedad sus planes de convertirse en astronauta o biólogo marino, nunca permitiendo que la sombra de su pobreza limitara la vastedad de su imaginación. Ese compañerismo era la base de su existencia. Protegerlo no significaba solo mantenerlo vivo, sino mantener vivo el mundo de posibilidades que ella se esforzaba tanto por construir para él. Subyacente a todas las acciones de Sofía, había una corriente de esperanza obstinada, una creencia silenciosa pero inquebrantable en la bondad inherente de la vida.
A pesar de todas las evidencias en contrario, esa no era una esperanza ingenua, sino una elección consciente, un músculo que ejercitaba diariamente. Encontraba belleza en las pequeñas cosas, en el dibujo que Diego le traía de la escuela, en el sabor del café del desayuno del domingo, en el breve momento de silencio al amanecer antes de que la ciudad despertara. Era esa capacidad de encontrar luz en la oscuridad lo que alimentaba su resiliencia. Su motivación no era solo reactiva, una lucha contra la desgracia, sino proactiva, una construcción diaria de un futuro mejor, ladrillo por ladrillo de optimismo. Incluso ahora, en el pasillo estéril de un hospital, enfrentando el mayor miedo de su vida, esa esperanza era el ancla que la impedía ser completamente arrastrada por la marea del desesperación. No sabía cómo, pero se aferraba a la creencia de que, de alguna manera, el amor y el esfuerzo que había dedicado al mundo tendrían que encontrar un camino de regreso a ella. La fuerza de Sofía también venía de un recuerdo distante, un pequeño acto de bondad casi olvidado, pero que había moldeado sutilmente su percepción sobre la interconexión humana. 20 años antes, ella era una joven de 20 años, llena de sueños modestos, y con el dinero contado en el bolsillo, esperando en la polvorienta y caótica terminal de autobuses de Guadalajara. Fue allí donde vio a un adolescente, no mucho más joven que ella, apoyado en un pilar, el rostro pálido de pánico, las lágrimas silenciosas de desesperación corriendo por sus mejillas. Había sido robado. La cartera, los documentos y, lo más importante, el dinero del boleto para la capital, donde haría el examen para una beca de estudios, que era su única oportunidad de escapar de la pobreza, habían desaparecido. Sofía lo observó desde lejos. Su propio corazón apretado de empatía por el dolor palpable de aquel extraño. En ese momento ocurrió un breve, pero intenso, conflicto dentro de ella. El dinero que tenía en la bolsa era contado, destinado al alquiler y la comida de la semana. La prudencia y el instinto de autopreservación gritaban que lo ignorara, que siguiera su camino, pues el mundo era duro y cada uno debía cuidar de sí mismo. Pero la visión de aquel muchacho, con el futuro desmoronándose ante sus ojos por unos pesos robados, habló más alto. En un impulso que venía del núcleo de su ser, se acercó. Sin decir mucho, abrió su bolsa y puso en su mano temblorosa el dinero que ella misma necesitaba. «Ve, no pierdas tu autobús», fue todo lo que dijo, antes de girarse y mezclarse con la multitud, sin saber su nombre, sin esperar agradecimientos. Para ella fue un pequeño sacrificio, un momento de compasión rápidamente tragado por las propias dificultades de su vida, sin jamás imaginar que esa semilla de generosidad tardaría 2 décadas en germinar. Ahora, 20 años después, el recuerdo de aquel día en la terminal estaba enterrado bajo capas de preocupaciones más urgentes. Toda la energía de Sofía, toda su capacidad de sacrificio estaba concentrada en un único punto focal: la puerta de la unidad de cuidados intensivos. Montó una vigilia solitaria en el pasillo, su presencia convirtiéndose en una constante en el escenario de pitidos y pasos apresurados. Las enfermeras, con una compasión profesional, intentaban convencerla de que fuera a casa, que descansara, que comiera algo, pero ella se negaba con una cortesía firme. Ese pasillo era su puesto de batalla. Permanecer allí, cerca, era lo único que podía hacer, la única forma de luchar junto a su hijo. Era un acto de solidaridad silenciosa, su manera de decirle a Diego, aunque él no pudiera oírla, que no lo abandonaría, que su fuerza era una extensión de la de él. En la quietud de la madrugada, cuando el hospital se sumía en un silencio tenso, Sofía se entregaba a su último recurso, la esperanza. No rezaba con palabras formales,
sino con el fervor silencioso de un corazón en agonía. Cerraba los ojos y concentraba toda su fuerza vital, todo su amor, en un único y poderoso mensaje que enviaba a través de las paredes, con la esperanza de que pudiera llegar a su hijo. Hacía una promesa al universo, a cualquier fuerza que estuviera escuchando. Llévate todo lo que tengo, llévate mis años, mi salud, pero por favor, salva a mi niño. Era el clímax de su motivación, el punto en que el amor de una madre trasciende lo físico y se convierte en una fuerza espiritual. Había hecho todo lo humanamente posible, ahora se entregaba a la fe. A veces, todo lo que nos queda es la esperanza y la fe en un milagro. Es en esos momentos que la vida nos prueba y nos transforma. Si crees que la bondad puede generar milagros, suscríbete y ayuda a difundir mensajes como este. Juntos podemos hacer la diferencia. El conflicto de Sofía era una batalla librada en dos frentes, cada uno con su propio tipo de terror. El primero era visceral, inmediato, y se desarrollaba detrás de una ventana de vidrio en la unidad de cuidados intensivos. A través de ella, Sofía podía ver el cuerpo pequeño de Diego, pálido e inmóvil en medio de un enredo de tubos y cables que lo conectaban a máquinas que pitaban y zumbaban, los únicos signos de que la vida aún luchaba dentro de él. Cada pitido era, al mismo tiempo, una tortura y una bendición, un recordatorio de cuán frágil era el hilo que lo ataba a la existencia. El segundo frente de batalla era silencioso, abstracto, pero igualmente letal. La cuenta del hospital se materializaba en las miradas de los administradores que pasaban, en las carpetas que veía en las manos de las enfermeras, en la propia arquitectura del lugar, que exudaba un aura de costo y eficiencia. La vida de su hijo era, para ella, un milagro a proteger, para el sistema era un servicio a cobrar. La abrumadora impersonalidad de ese sistema no tardó en manifestarse. Una enfermera jefa, una mujer de expresión cansada pero profesional, se acercó a Sofía con una tabla en la mano. Le proporcionó una actualización técnica sobre el estado de Diego, usando términos como saturación de oxígeno y respuesta inflamatoria, que sonaban para Sofía como un idioma extranjero. Y luego, con la misma naturalidad con la que habló sobre los signos vitales de su hijo, añadió: «Señora, en cuanto pueda, debe pasar por el sector financiero para regularizar la internación. Es el procedimiento estándar». La frase, dicha sin malicia, fue como un puñetazo en el estómago de Sofía. Era la primera convocatoria oficial para enfrentar al enemigo que más temía. La enfermera era solo un engranaje en la máquina, ajena al hecho de que sus palabras acababan de erigir una segunda e infranqueable muralla en el camino de aquella madre ya devastada. Con las piernas temblorosas, Sofía se levantó, dejando atrás la relativa seguridad del pasillo de la UCI para aventurarse en el territorio desconocido y temido de la administración. La caminata fue un viaje por diferentes círculos del infierno hospitalario. Dejó atrás el área donde el conflicto era contra la enfermedad, un lugar de humanidad cruda y vulnerable, y entró en un laberinto de pasillos silenciosos con olor a papel, donde el conflicto era contra los números. Las paredes aquí no tenían dibujos de niños ni carteles de agradecimiento. Estaban adornadas con tableros de avisos, reglamentos y tablas de precios. Las personas no caminaban con la prisa de salvar una vida, sino con la eficiencia calculada de quienes manejan presupuestos. Cada paso la alejaba del calor de la batalla de su hijo y la acercaba a la frialdad de su propia sentencia financiera. Finalmente, llegó al mostrador del sector financiero, una barrera de fórmica que la separaba de una recepcionista de mediana edad, la personificación momentánea del sistema.
La mujer, de expresión neutra y gafas en la punta de la nariz, no levantó la vista cuando Sofía se acercó. «Sí», dijo, con voz monótona, mientras continuaba tecleando en su computadora. Con la voz quebrada, Sofía explicó la situación de su hijo, Diego. La recepcionista, sin mostrar ninguna emoción, localizó el expediente en el sistema. Cirugía de emergencia, peritonitis, UCI... Cierto. Para dar seguimiento a los procedimientos y garantizar la plaza en cuidados intensivos, necesitamos un depósito inicial, dijo, girando el monitor hacia Sofía. El número que brillaba en la pantalla era mayor que todo lo que Sofía había ganado en los últimos 5 años. Era una cifra astronómica, una muralla sólida e infranqueable que se alzaba entre ella y la supervivencia de su hijo. Sofía miró el número en la pantalla y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Por un instante, el mundo a su alrededor perdió el foco. Los sonidos del hospital se convirtieron en un zumbido distante e indistinto. El número no era solo tinta digital, era la materialización de su fracaso, la cuantificación de su impotencia. Cada dígito era un ladrillo en la muralla que la separaba de su hijo. En ese momento, el conflicto dejó de ser abstracto y se convirtió en una herida abierta en su alma. Ya no se trataba de un sistema impersonal, se trataba de ella, Sofía, una madre que no lograba cumplir con la promesa más fundamental de todas, la de proteger a su criatura. La vergüenza la inundó, una ola caliente y paralizante que era casi tan dolorosa como el miedo. Se sintió la más pequeña e insignificante de las criaturas, una hormiga intentando mover una montaña. Con la voz quebrada, un hilo de sonido que apenas lograba escapar de su garganta apretada, intentó negociar con la impasibilidad de la recepcionista. «Por favor», susurró, «yo no tengo ese dinero. Soy conserje. Puedo pagar un poco cada mes. Por el resto de mi vida, si es necesario. Limpio el hospital gratis. Hago cualquier cosa, pero por favor, mi hijo. Él necesita los cuidados». La recepcionista, por primera vez, levantó la vista de la computadora y miró a Sofía, no con compasión, sino con la resignación cansada de quien escucha la misma historia todos los días. «Señora, lo entiendo», dijo, la frase sonando vacía y protocolar. «Pero estas son las reglas. El sistema exige un garante o el pago del depósito. Yo no hago las reglas, solo las sigo». La respuesta, con su lógica fría y burocrática, fue el golpe de gracia. El sistema no era un monstruo que pudiera ser combatido. Era un muro de piedra, sordo a súplicas e indiferente a lágrimas. Derrotada, Sofía se alejó del mostrador, el rechazo protocolar de la recepcionista resonando en su mente como una puerta de hierro cerrándose. El camino de regreso al pasillo de la UCI fue una jornada de vergüenza. Si antes se sentía invisible, ahora se sentía expuesta, como si su pobreza fuera una enfermedad contagiosa que todos podían ver y de la que se alejaban. Caminaba con la cabeza baja, evitando la mirada de cualquier empleado, imaginando que todos conocían su fracaso, su incapacidad para proveer lo básico para la supervivencia de su hijo. El conflicto central se había transformado en un juicio personal. El sistema no era solo indiferente, la había juzgado y la había considerado insuficiente. Cada paso de regreso a ese pasillo era una confirmación de su impotencia, un recordatorio aplastante de que en el juego cruel de la vida, el amor y la dedicación no eran monedas aceptadas. De vuelta en su silla de plástico, el conflicto se convirtió en una cámara de tortura mental. La angustia, antes una ola, ahora era un océano que la ahogaba. Su mente, en desesperación, comenzó a recorrer un laberinto de escenarios aterradores. ¿Y si el hospital interrumpía el tratamiento de Diego?
¿Y si lo trasladaban a una sala con menos recursos? La imagen de su hijo, frágil y dependiente de máquinas, siendo descuidado por su incapacidad para pagar, era una visión que la deshacía en pedazos. Comenzó a hacer un inventario mental de sus escasos bienes. Una televisión antigua, el anillo de su madre, los pocos muebles de su pequeño apartamento. La suma de todo no cubriría ni un día en cuidados intensivos. La idea de buscar prestamistas, de venderse a un futuro de deudas impagables y peligrosas, cruzó por su mente como una sombra venenosa. El conflicto era absoluto. Para salvar la vida de su hijo, tendría que arruinar la suya propia de manera irremediable. En un último espasmo de esperanza, Sofía recordó a una antigua patrona, la señora Aguilar, una mujer rica para quien había trabajado como conserje años atrás y que siempre la había tratado con una cordialidad que en aquel entonces parecía genuina. Tragándose el orgullo que le quedaba, usó las últimas monedas que tenía para llamar desde un teléfono público en el pasillo. La llamada era su última apuesta, un disparo en la oscuridad impulsado por la más pura desesperación. Mientras el teléfono sonaba, ensayaba la súplica en su mente, la humillación de pedir una suma tan grande de dinero a alguien de un mundo tan diferente al suyo. La señora Aguilar representaba el único puente que conocía hacia el universo de la riqueza, el único hilo de esperanza en un océano de imposibilidades. El conflicto, en ese momento, era su fe en la bondad individual contra la dura realidad de la indiferencia de la clase alta. La voz de la señora Aguilar al teléfono fue exactamente como Sofía la recordaba, educada, calma y distante. Escuchó la historia de Sofía, el pánico en su voz, el relato de la enfermedad de Diego, con exclamaciones de «¡Qué terrible! Y lo siento mucho por ti». Por un instante, una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Sofía, pero entonces llegó el golpe. «Sofía, me encantaría ayudar», dijo la señora Aguilar, con un tono que ya señalaba el rechazo. «Pero entiende, es una suma muy significativa, una responsabilidad que no puedo asumir. La vida está difícil para todos». Luego ofreció enviar una pequeña cantidad para ayudar con el café y el transporte, una oferta que en su pequeñez era más insultante que una negativa directa. La llamada terminó y con ella la última gota de esperanza de Sofía. La bondad superficial de la élite era solo eso, una fachada. Frente a un problema real, una necesidad visceral, las murallas invisibles entre los mundos eran más sólidas que nunca. Mientras Sofía se hundía en su desesperación, del otro lado del vidrio de la UCI, el doctor Gabriel Ramírez hacía sus rondas. Observaba los monitores de Diego, analizando los números con la precisión de un especialista, satisfecho con la estabilización postquirúrgica de su joven paciente. Al girarse, su mirada cruzó el pasillo y se posó sobre la figura inmóvil de Sofía. No la reconoció, por supuesto. Para él, era solo una madre más en vigilia, un componente familiar y trágico del escenario de cuidados intensivos. Sin embargo, había algo en su quietud, en la intensidad de su devoción, que lo hizo detenerse por un instante. Veía a decenas de padres y madres desesperados cada semana, pero el aura de agotamiento y fuerza que emanaba de aquella mujer solitaria lo tocó de una manera sutil e inexplicable, una nota de familiaridad en una melodía que no podía nombrar. Más tarde, el conflicto impersonal del sistema fue momentáneamente roto por un pequeño acto de bondad. Una enfermera más joven, cuyo rostro aún no había sido completamente endurecido por la rutina hospitalaria, se acercó a Sofía con una taza de té caliente y una manta. «Usted también necesita cuidarse», dijo con una gentileza inesperada. «Su hijo la necesitará fuerte cuando despierte». Ese gesto simple,
una taza de té y una palabra de aliento fue la primera gota de humanidad que Sofía recibió en horas. No resolvía su problema financiero, no garantizaba la recuperación de Diego, pero era un recordatorio de que incluso dentro de la máquina burocrática había personas. La enfermera no podía cambiar las reglas, pero podía ofrecer calor, y en ese momento, eso era suficiente para evitar que el corazón de Sofía se congelara por completo. Las horas se convirtieron en un día y luego en una noche, y la condición de Diego permaneció en un limbo tenso, estable, pero aún crítica. La batalla médica se libraba con toda la pericia del equipo de la UCI, un conflicto silencioso de medicamentos y monitoreo. Sin embargo, la otra guerra, la financiera, no permitía treguas. Al segundo día, el teléfono del pasillo, cerca del puesto de enfermería, sonó para ella. Era una voz educada del sector financiero, un recordatorio cortés de que la cuestión del depósito inicial aún estaba pendiente y que, para garantizar la continuidad de los servicios de alta complejidad, se necesitaba una solución con urgencia. La cortesía de la llamada era un cuchillo de terciopelo, la amenaza implícita detrás de la burocracia. El sistema, con su eficiencia implacable, no olvidaba la deuda, incluso mientras la vida de su hijo aún estaba en juego. Con el corazón apesadumbrado por la resignación, Sofía tomó una decisión. Ya no tenía más orgullo que tragar, ni esperanzas que aplastar. Solo tenía una cosa que ofrecer, su propia vida. Regresó al mostrador del sector financiero, pero esta vez no había lágrimas en sus ojos, solo la calma sombría de la rendición. Frente a la misma recepcionista, hizo su propuesta. «No tengo dinero, ni bienes, ni garantes», dijo, con voz firme, «pero tengo mi fuerza de trabajo. Firmaré cualquier contrato que preparen. Limpiaré este hospital todos los días, por el resto de mi vida si es necesario, para pagar el tratamiento de mi hijo. Les ofrezco el único activo que poseo, mi futuro». Era su capitulación final, la oferta de su propia libertad a cambio de la vida de Diego, el clímax de un conflicto que la había llevado al límite absoluto de su ser. La propuesta de Sofía quedó suspendida en el aire estéril de la oficina, una oferta tan extrema y tan humana que por primera vez quebró la compostura de la recepcionista. La mujer miró a Sofía y la máscara de neutralidad profesional vaciló, revelando un destello de la persona detrás del cargo. Había lidiado con llantos, con ira, con súplicas, pero nunca con una oferta de servidumbre voluntaria. Eso no estaba en el manual. No había un formulario para registrar la venta del futuro de una persona. La pureza del sacrificio de Sofía era una anomalía que el sistema no sabía cómo procesar. «Señora», balbuceó la recepcionista, visiblemente conmocionada, «yo no puedo aceptar eso. No es legal. Necesito hablar con mi supervisor». El conflicto, antes una simple transacción burocrática, se había convertido en un dilema moral que excedía su autoridad. La carpeta de Diego, ahora con una nota adjunta, detallando la impactante propuesta de su madre, comenzó su viaje por la jerarquía del hospital. El supervisor del sector financiero, un hombre acostumbrado a tratar con números y no con almas, quedó igualmente perplejo. La situación era tan inusual que decidió que la decisión final debía venir de arriba. Considerando la complejidad de la cirugía y la notoriedad del cirujano jefe, el expediente fue enviado al escritorio del director médico con una copia para el propio doctor Gabriel Ramírez para su conocimiento. Y así, sin que nadie lo supiera, el destino de Sofía, sellado por su rendición total, quedó en manos del único hombre en el mundo cuya vida ella había tocado con su bondad olvidada. El conflicto central, la batalla de una madre contra un sistema impersonal, llegaba a su punto de inflexión,
con la resolución pendiente de la firma de un joven que ella salvó en la terminal de autobuses 20 años atrás. La fuerza que se oponía a Sofía no tenía rostro, ni nombre, ni intención maliciosa, y era precisamente eso lo que la hacía tan aterradora. El antagonista era la propia circunstancia, un monstruo de 1000 cabezas llamado sistema. Era el engranaje frío de la burocracia hospitalaria, cuya única función era seguir procedimientos, aplicar reglas y garantizar la solvencia financiera de la institución, independientemente del costo humano. Era la desigualdad social endémica, una falla tectónica en la sociedad que creaba abismos infranqueables entre los que tenían y los que no tenían. Esta fuerza opositora no sentía ira ni placer. Estaba impulsada por una lógica impersonal e implacable, una lógica de planillas y protocolos, donde el dolor de una madre y la vida de un niño eran meras variables en una ecuación mucho mayor. Luchar contra este enemigo era como luchar contra la propia marea, agotador, desmoralizante y, en la mayoría de los casos, inútil. Personificada momentáneamente en la figura de la recepcionista, la verdadera naturaleza del sistema se revelaba. La mujer en el mostrador no era una villana. Muy probablemente era una trabajadora como Sofía, con sus propias cuentas por pagar y sus propios miedos. Sin embargo, dentro de la estructura del hospital, su rol la despojaba de su individualidad, transformándola en una mera portavoz de las reglas. Su expresión neutra era la máscara que el sistema le exigía usar, una armadura contra la avalancha diaria de desesperación que enfrentaba. Su motivación era la más simple de todas: cumplir con su trabajo para mantener su empleo. Representaba la frialdad de una estructura que, para funcionar, exige que sus componentes humanos supriman su propia humanidad, tratando las tragedias como meros procedimientos y las vidas como números de expediente a procesar. La fuerza opositora también se manifestaba a través de su propio lenguaje, un dialecto de jergas médicas y términos burocráticos diseñado para intimidar y excluir. Cuando los médicos hablaban de hemogramas y cultivos de fluidos, o cuando la administración se refería a protocolos de pago y cobertura de pólizas, estaban, intencionadamente o no, empuñando un arma de poder. Ese lenguaje creaba una barrera de conocimiento que reforzaba la impotencia de Sofía. Ella no tenía el vocabulario para cuestionar, para debatir, para participar en la conversación que decidiría el destino de su hijo. El sistema hablaba un idioma que ella no entendía y se negaba a aprender el suyo, el idioma universal del dolor, del miedo y del amor de una madre. Ese abismo de comunicación era una táctica de control, asegurando que el poder permaneciera firmemente en manos de aquellos que poseían el conocimiento técnico y financiero. La propia arquitectura del hospital era una extensión física del antagonista. Los pasillos largos e idénticos, con su iluminación fría e implacable, parecían diseñados para desorientar y disminuir al individuo. La ausencia de espacios de espera verdaderamente cómodos, reemplazados por filas de sillas de plástico duro, enviaba un mensaje claro: no estás aquí para sentirte en casa, estás aquí para esperar, para ser procesado. La separación nítida entre las salas clínicas, donde se trataban la vida y la muerte, y las salas administrativas, donde el dinero era el foco, era la manifestación en concreto de la esquizofrenia del sistema. Al obligar a Sofía a navegar por esos espacios, el hospital la sometía físicamente, haciéndola sentirse pequeña, perdida e insignificante dentro de la vasta e indiferente estructura de su adversario. La tiranía del reloj era otra de las armas de la fuerza opositora. Para Sofía, cada segundo era una eternidad, una cuenta regresiva desesperada por la vida de su hijo.
Para el sistema, sin embargo, el tiempo era una medida administrativa regida por turnos, horarios de visita y el lento engranaje de los procesos burocráticos. La agonía de la espera de Sofía era irrelevante para el cronograma del hospital. La angustia de no tener noticias, la lentitud con la que se autorizaban los procedimientos, la espera por un médico que estaba en otra emergencia, todo eso era parte de la rutina impersonal del lugar. El sistema operaba en su propio uso horario, un uso de eficiencia procedimental que no tenía sincronía con el tiempo humano de la ansiedad y el miedo. Esa disonancia temporal era una forma de tortura, reforzando la impotencia de Sofía al recordarle que no tenía control sobre nada, ni siquiera sobre el paso de los minutos. Las enfermeras y el personal de apoyo, aunque a menudo fueran la única fuente de consuelo, también eran, involuntariamente, agentes de la fuerza opositora. Eran la primera línea del sistema, los guardianes de las puertas que separaban a los pacientes de sus seres queridos y a los desesperados de las soluciones. Atrapados entre la empatía por familias como la de Sofía y la necesidad de seguir protocolos rígidos para no arriesgar sus propios empleos, vivían un conflicto diario. El distanciamiento profesional que cultivaban era una armadura necesaria para sobrevivir emocionalmente en un entorno de dolor constante. Sin embargo, para Sofía, esa misma armadura parecía frialdad. Esa adhesión a las reglas parecía crueldad. Eran el rostro humano de una máquina inhumana, obligados a decir «lo siento, son las reglas», convirtiéndose así en parte de la muralla que Sofía intentaba desesperadamente escalar. La fuerza opositora más fundamental, sin embargo, era la propia desigualdad social, un fantasma omnipresente que atormentaba la vida de Sofía mucho antes de que pisara ese hospital. Era esa fuerza la que dictaba que el acceso a la salud de calidad era un privilegio y no un derecho. Era ella la que garantizaba que Sofía nunca tuviera la oportunidad de acumular una red de seguridad financiera, atrapándola en un ciclo de trabajo mal remunerado y sin perspectivas de ascenso. El sistema hospitalario, con sus reglas y sus cuentas, era solo el escenario donde esa desigualdad preexistente se manifestaba en su forma más letal. El verdadero antagonista era una sociedad que construía muros invisibles, que limitaba los sueños y que, en momentos de crisis, revelaba la verdad brutal de que el valor de una vida para el sistema podía medirse en dinero. En última instancia, la debilidad de esta fuerza opositora impersonal era su propia naturaleza. Por ser una máquina hecha de reglas y procedimientos, era vulnerable a cualquier input que siguiera su lógica, incluso si la motivación detrás de ese input era puramente humana. El sistema no podía ser derrotado por la pasión o la súplica, pero podía ser sorteado por un acto que hablara su idioma. Un sello de pagado, una firma en un formulario, una orden proveniente de una posición de autoridad. Esas eran las únicas palabras que la máquina entendía. La bondad, para derrotar a este antagonista, necesitaba disfrazarse de burocracia. El milagro, para suceder, no vendría en forma de una excepción emocional a las reglas, sino en forma de un procedimiento estándar ejecutado por una razón extraordinaria, un fantasma de compasión operando silenciosamente dentro del propio engranaje de la máquina. Sofía inicia su arco de transformación en el punto más bajo de su existencia, en el silencio que siguió a su oferta de autosacrificio. Al regresar al pasillo de la UCI, algo dentro de ella había cambiado. El pánico febril dio paso a una calma agotada y desoladora. Había agotado todas sus opciones, luchado con todas sus fuerzas y, finalmente, se había rendido. Esa rendición, sin embargo, trajo consigo una extraña claridad. La impotencia, que antes la asfixiaba,
Ahora la liberaba de la agonía de la elección. Había hecho todo lo que una madre podía hacer. El resto ya no estaba en sus manos. Su transformación no comenzó con un acto de heroísmo, sino con un momento de profunda y dolorosa aceptación, una quietud que se instaló en su alma mientras aguardaba el veredicto de un destino que ya no intentaba controlar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia en su percepción, pero a pocos metros en realidad, la transformación del doctor Gabriel Ramírez estaba a punto de reconectarse con su pasado. La carpeta de Diego aterrizó en su escritorio, un caso entre decenas. La leyó con su atención profesional, notando la complejidad de la cirugía y la gravedad de la condición. Fue la nota adjunta sobre la propuesta de la madre lo que lo hizo detenerse. El nombre, Sofía, no le dijo nada de inmediato, pero al leer la oferta desesperada de una vida de servidumbre, una imagen fantasma, un recuerdo enterrado hacía mucho tiempo, comenzó a emerger. Se vio a sí mismo, no como el cirujano reconocido que era, sino como un adolescente de 17 años, con el estómago revuelto de pánico en una terminal de autobuses ruidosa, el bolsillo vacío, el sueño de una vida entera desmoronándose en polvo porque no tenía el dinero para el boleto de autobús que lo llevaría al examen de su vida. El flashback invadió la mente del doctor Ramírez con la claridad de un evento ocurrido ayer. Se vio nuevamente como un joven delgado y asustado, el sudor frío corriendo por su frente en la terminal sofocante. Había estudiado durante años, sacrificado noches de sueño y momentos de ocio, todo por esa única oportunidad, la beca integral para la Facultad de Medicina. Ser robado en ese momento no fue solo la pérdida de dinero, fue la anulación de una vida entera de esfuerzo, la confirmación cruel de que para personas como él, el destino siempre encontraba una manera de cerrar las puertas. La imagen del autobús partiendo sin él, llevándose consigo su futuro, era una tortura que lo paralizaba, el desespero tan absoluto que apenas podía respirar. Fue en el apogeo de ese desespero que una joven mujer, cuyo rostro apenas registró en ese momento, se acercó a él. No dijo mucho, no hizo preguntas, no ofreció palabras de lástima. Simplemente vio su dolor y actuó. El gesto de ella, al poner el dinero en su mano, fue tan inesperado, tan radicalmente generoso, que lo conmocionó más que el propio robo. Ese dinero no solo compró el boleto de autobús, compró tiempo, compró una oportunidad y, lo más importante, restauró su fe en la bondad humana en el preciso momento en que estaba a punto de perderla para siempre. Ese acto anónimo de compasión fue el verdadero punto de partida de su trayectoria, la inversión inicial que hizo posible todo su éxito futuro. Nunca supo su nombre, pero el sentimiento de aquel gesto lo acompañó toda su vida. De vuelta al presente, en la quietud de su oficina, el doctor Ramírez miró nuevamente la carpeta en su escritorio. El nombre Sofía ahora brillaba con un nuevo y abrumador significado. La niebla del tiempo se disipó y supo, con una certeza que sacudió los cimientos de su alma, que la mujer en vigilia en el pasillo y la joven anónima de la terminal eran la misma persona. El círculo, de manera milagrosa e improbable, se había cerrado. La mujer que había invertido en su futuro sin pedir nada a cambio era ahora la madre del niño cuya vida él acababa de salvar. La emoción que lo inundó fue una mezcla compleja de conmoción, gratitud y una profunda sensación de asombro ante la misteriosa y poética simetría del destino. Su transformación, en ese instante, quedó sellada. Ya no era solo el cirujano, era el guardián de una deuda sagrada. Sin un segundo de vacilación, la transformación del doctor Ramírez se convirtió en acción.
La apatía profesional, la distancia que había cultivado como un escudo, desapareció, reemplazada por la urgencia de un hombre que necesita honrar el momento más crucial de su vida. Se levantó, tomó la carpeta de Diego y caminó con pasos firmes hacia el sector financiero. No llamó por teléfono, no delegó, fue personalmente. Al llegar al mostrador, la misma recepcionista que había despachado a Sofía lo miró con sorpresa. Ignorando todos los protocolos, le entregó la carpeta y dio una orden clara e inequívoca, su voz resonando con la autoridad de su posición y el peso de su gratitud. Este paciente Diego y su madre Sofía, todos los costos presentes y futuros relacionados con este tratamiento serán cubiertos íntegramente por mí. Prepare la factura, márquela como pagada y envíela a mi oficina. Este asunto está cerrado. Mientras la gratitud de un hombre reescribía el destino de Sofía en el sector financiero, ella permanecía en su vigilia en el pasillo, ajena al milagro que se desarrollaba. Su transformación de la desesperanza al alivio comenzó con la visión de la recepcionista caminando hacia ella, carpeta en mano. Sofía se tensó, el corazón hundiéndose, preparándose para el rechazo de su propuesta, para la próxima ronda de humillación burocrática. Sin embargo, había algo diferente en la postura de la mujer. La máscara de neutralidad había sido reemplazada por una expresión de perplejidad y tal vez un destello de admiración. Sin decir una palabra, la recepcionista simplemente extendió la carpeta hacia Sofía. El gesto era ambiguo y Sofía lo aceptó con manos temblorosas. El miedo de lo que encontraría dentro de esas páginas, luchando contra la chispa de esperanza que se negaba a morir. Con el corazón martilleando contra las costillas, Sofía abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron la larga y detallada lista de procedimientos y costos. Cada línea una puñalada en su alma, la suma total al final de la página, un número que confirmaba su ruina. Pero entonces lo vio, cruzando toda la página en una tinta roja y vibrante que parecía gritar contra la monotonía negra de los números, un sello, pagado. La palabra parecía de otro idioma, una imposibilidad lógica. Sus ojos, nublados por las lágrimas, descendieron a la nota manuscrita justo debajo, en una caligrafía elegante y firme. El mensaje era breve, pero contenía el peso de 2 décadas. Esta cuenta fue pagada hace 20 años. Con gratitud, Dr. Gabriel Ramírez. La transformación fue instantánea y abrumadora. El peso aplastante de la deuda, de la impotencia, de la vergüenza, todo se deshizo, reemplazado por una ola de conmoción, alivio y una confusión tan profunda que la dejó sin aliento. La transformación de Gabriel Ramírez, por su parte, se completó en el momento en que firmó la orden de pago. Al saldar la deuda de Sofía, no estaba solo realizando un acto de caridad. Estaba reconectándose con el joven asustado que alguna vez fue. Durante años, el éxito y la reputación lo habían envuelto en una coraza de profesionalismo y distancia, haciéndolo olvidar la humildad de sus orígenes y la vulnerabilidad que sintió aquel día en la terminal. Pagar esa cuenta fue un acto de derribar esa muralla. Ya no era solo el doctor Ramírez, el cirujano de élite, era nuevamente Gabriel, el joven agradecido cuya vida fue salvada por un gesto de compasión de una extraña. Esa reconexión con su pasado, ese redescubrimiento de la gratitud, reavivó en él un sentido de propósito que iba más allá de la precisión de su bisturí, transformándolo de nuevo en un sanador de almas, y no solo de cuerpos. Para Sofía, la visión de esa factura pagada fue el catalizador que completó su propia transformación.
La mujer que, momentos antes, se sentía la más impotente e insignificante de las criaturas, ahora miraba la prueba concreta de que su vida, sus pequeños y olvidados actos de bondad, tenían un peso y un valor que nunca había imaginado. El alivio que la inundó no fue solo por la liberación de la deuda, fue una validación espiritual de su existencia. El universo, en su misteriosa contabilidad, no la había olvidado. La semilla de compasión que plantó, sin esperar nada a cambio, había crecido en un árbol que ahora la cobijaba en su hora de mayor necesidad. Se transformó de la desesperanza absoluta a la personificación de la fe recompensada, comprendiendo que el verdadero valor de una vida no está en lo que se acumula, sino en lo que se da. Con la carpeta aún en sus manos, Sofía permaneció paralizada en el pasillo, el mundo girando en una niebla de alivio y confusión. Las horas que siguieron fueron surreales. Una enfermera vino con la noticia de que Diego estaba respondiendo bien, que había sido extubado y trasladado a una sala semi-intensiva. Cada buena noticia era un ladrillo más en el edificio de su milagro, pero el arquitecto seguía siendo un misterio. El nombre, Dr. Gabriel Ramírez, resonaba en su mente. Era el cirujano de su hijo, lo sabía, pero la nota, la gratitud, el pago de una deuda de 20 años, nada de eso tenía sentido. El clímax de su agonía se acercaba cuando otra enfermera, la misma que le había dado el té, se acercó con una sonrisa. Diego está yendo muy bien. El doctor Ramírez pidió que le avisaran que, cuando esté lista, puede pasar por la recepción para finalizar la parte administrativa de la salida de él de la UCI. La caminata hacia el mostrador de recepción, esta vez, fue una experiencia completamente diferente. Si antes había caminado hacia su ejecución, ahora flotaba en un estado de gracia perpleja. Ya no sentía el peso de la vergüenza, sino la ligereza de una gratitud tan profunda que era casi dolorosa. Sostenía la carpeta contra su pecho como si fuera un artefacto sagrado. Sus ojos releyendo cada pocos pasos la caligrafía elegante y la frase que había cambiado su vida. Esta cuenta fue pagada hace 20 años. El nombre del médico ahora parecía tener un peso diferente, una resonancia que no podía descifrar. Ya no iba a suplicar o a llorar. Iba en busca de una respuesta para mirar a los ojos al ángel de la guarda que, sin que ella lo supiera, había velado por ella durante 2 décadas. Al acercarse al mostrador, vio una figura esperándola, apoyada casualmente contra la pared. Era el doctor Ramírez. Sin la bata blanca ni la mascarilla quirúrgica, parecía diferente, más humano, más accesible. Sus ojos, que antes parecían cansados y distantes, ahora la observaban con una gentileza y una gratitud tan intensas que la dejaron sin palabras. Él se acercó, y el clímax de su jornada se desarrolló no con un estruendo, sino con la quietud de un encuentro predestinado. Ya no había barreras de burocracia o estatus entre ellos. Eran solo 2 personas, un hombre y una mujer, cuyas vidas habían sido entrelazadas por un único acto de bondad, un eco que había tardado 20 años en encontrar su camino de regreso. Con una voz calma, que contrastaba con la tormenta de emociones que Sofía sentía, el doctor Ramírez rompió el silencio. «Sofía», dijo, probando el nombre en sus labios como si fuera una palabra sagrada. «Sé que debe estar muy confundida». Hizo una pausa, sus ojos buscando en los de ella alguna chispa de reconocimiento. Recuerda a un joven asustado en una terminal de autobuses hace 20 años. Un chico que había sido robado y perdió el dinero para el boleto de autobús que lo llevaría al examen más importante de su vida. Mientras hablaba, las brumas del tiempo comenzaron a disiparse en la mente de Sofía.
La imagen de un adolescente en pánico, el rostro manchado de lágrimas, comenzó a tomar forma, emergiendo de las profundidades de su memoria olvidada. El recuerdo, antes un fragmento nebuloso, se volvió nítido y vívido en la mente de Sofía. Lo recordó. Recordó el peso de la humedad en el aire de la terminal, el llanto contenido del joven, la sensación del dinero dejando su mano y entrando en la de él. Y entonces miró al hombre frente a ella, el cirujano exitoso, y finalmente vio el fantasma del chico desesperado en sus ojos. La revelación la golpeó con la fuerza de una ola, una epifanía tan poderosa que la hizo dar un paso atrás. El mundo, con sus leyes de causa y efecto, de repente parecía un lugar mucho más mágico e interconectado de lo que ella jamás se había atrevido a imaginar. El médico que había salvado a su hijo era el chico que ella había salvado 20 años atrás. El clímax de su historia no era sobre una deuda pagada, sino sobre un círculo de compasión que se cerraba de manera perfecta y milagrosa. Yo soy ese chico, Sofía, continuó el doctor Ramírez, la voz cargada por la emoción de 2 décadas de gratitud contenida. Nunca supe su nombre. La busqué durante años, pero desapareció en la multitud. Pero nunca olvidé su rostro ni lo que hizo por mí. Se acercó un poco más. La formalidad de médico y madre de paciente desapareciendo por completo, dejando solo a 2 personas unidas por un momento extraordinario. Ese gesto no compró solo un boleto de autobús. Compró mi futuro. Usted invirtió en un extraño, sin pedir absolutamente nada a cambio. La beca que gané ese día pagó mi universidad. Me permitió convertirme en el hombre que soy hoy. Todo lo que tengo, se lo debo a ese momento. Por favor, permítame pagar los dividendos de esa inversión. Las palabras de Gabriel bañaron a Sofía con una ola de emoción tan fuerte que tuvo que apoyarse en el mostrador para no caer. Las lágrimas, que antes eran de desesperación y luego de alivio, ahora eran de puro y abrumador asombro. En toda su vida, nunca se había sentido tan pequeña y al mismo tiempo tan inmensa. El pequeño acto, olvidado por ella, que había considerado tan insignificante, había sido la piedra angular en la construcción de la vida de aquel hombre, el ángel de la guarda de su propio hijo. La idea de que su compasión había sido una inversión era algo que su mente humilde apenas podía procesar. Ella no había invertido, simplemente había dado. Y el universo, en su infinita y misteriosa sabiduría, había transformado ese pequeño regalo en el mayor regalo que ella podía recibir. Incapaz de formular una respuesta con palabras, Sofía hizo lo único que su corazón le ordenó. Dio un paso adelante y abrazó al doctor Ramírez. Fue un abrazo que contenía 20 años de historias no contadas, un abrazo que unía a la joven conserje y al renombrado cirujano, al chico desesperado y a la madre aterrorizada. En ese contacto, todas las barreras de tiempo, estatus y circunstancia se disolvieron. Eran solo 2 almas unidas por un hilo dorado de bondad que se había negado a romperse con el tiempo. Gabriel la abrazó de vuelta, la gratitud de una vida entera finalmente encontrando a su destinataria. El círculo estaba completo. La deuda, que solo existía en su mente, estaba finalmente pagada, no con dinero, sino con el más puro y sincero de los gestos humanos. Cuando se separaron, Gabriel miró a Sofía con una sonrisa que finalmente alcanzó sus ojos. La deuda está pagada, Sofía, pero mi gratitud es eterna, dijo. Por favor, permítame hacer más. No necesita preocuparse más por el futuro de Diego. Yo garantizaré personalmente que tenga el mejor cuidado, hoy y siempre. Y quiero ayudarla a usted también, a encontrar un trabajo menos agotador, a tener la seguridad que merece.
La resolución, por lo tanto, no fue solo el pago de una cuenta, sino la creación de una nueva alianza, una promesa de amistad y protección que se extendería mucho más allá de las paredes de ese hospital, asegurando que la mujer que un día le dio un futuro pudiera finalmente tener un futuro seguro para sí misma. Más tarde, Sofía entró en la habitación de Diego. Él estaba despierto, el color regresando lentamente a su rostro, y abrió una sonrisa somnolienta al verla. Por primera vez en días, Sofía pudo sentarse junto a su hijo libre del peso aplastante del miedo financiero. Tomó su mano, sintiendo el calor de su piel, y la única deuda en la que podía pensar era la deuda de gratitud hacia el universo. El conflicto había terminado. La máquina impersonal del sistema había sido vencida no por una batalla, sino por un recuerdo, por un eco de compasión. En esa habitación silenciosa, con el sonido suave de los monitores, ahora pareciendo una canción de cuna, la resolución final se manifestó. La paz de una madre que podía, finalmente, concentrarse en lo único que importaba: el amor incondicional por su hijo. La onda de choque de aquel evento se extendió silenciosamente por los pasillos del hospital. La recepcionista del sector financiero, que más tarde conoció la historia completa a través de los rumores que corrían entre las enfermeras, nunca volvió a mirar a las familias desesperadas de la misma manera. La historia de Sofía y del doctor Ramírez se convirtió en una especie de leyenda interna, un recordatorio de que detrás de cada número de expediente y de cada factura había una red de historias humanas interconectadas de maneras que ningún sistema podía prever. Para ella, el sello de pagado se convirtió en un símbolo, no de una transacción concluida, sino de una humanidad que podía, ocasionalmente, encontrar una grieta para brillar incluso en la más rígida de las burocracias. La resolución, para ella, fue la semilla de una nueva empatía que llevaría a su trabajo todos los días. Meses después, en un parque soleado de Guadalajara, la resolución final de la historia se manifestaba en su forma más simple y hermosa. Diego, ahora completamente recuperado y corriendo con la energía inagotable de un niño de 10 años, jugaba al fútbol con el doctor Gabriel Ramírez. Sofía los observaba desde una sábana de picnic, una sonrisa serena en su rostro, una sonrisa que ya no estaba atormentada por la preocupación. No eran una pareja ni una familia tradicional, pero se habían convertido en algo igualmente precioso, una alianza de almas, una familia forjada en la gratitud y el destino. Gabriel se había convertido en una figura constante en sus vidas. Un tío, un mentor para Diego, un amigo para Sofía. La vida de ella ya no era una lucha solitaria. El círculo de compasión que ella había iniciado 20 años atrás había regresado, no solo para salvarla, sino para darle la comunidad y la paz que tanto merecía. Esta historia nos recuerda que, al final, la bondad y el coraje pueden cambiarlo todo. Si este relato te emocionó y quieres que más personas tengan acceso a historias como esta, suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que pueden transformar vidas. La lección más profunda que la historia de Sofía y Gabriel nos enseña es que ningún acto de bondad, por más fugaz o anónimo que parezca, se desperdicia jamás. La compasión es una semilla que, una vez plantada, puede permanecer latente durante años, incluso décadas, esperando el momento adecuado para germinar de maneras que no podríamos prever. El pequeño sacrificio de Sofía, un gesto que ella misma olvidó, no desapareció en el vacío. Viajó a través del tiempo, incorporado en la vida y el éxito de Gabriel, transformándose y creciendo en poder. La moral es una invitación a creer en el poder invisible de nuestras acciones,
Cada pequeño gesto de gentileza que ofrecemos al mundo es una ola que se propaga, y nunca sabemos en qué playa lejana esa ola romperá, o si un día, en nuestra hora de mayor necesidad, regresará para salvarnos. Además, la narrativa nos recuerda que la humanidad es una inversión, la más segura y valiosa que podemos hacer. En un mundo que a menudo valora la ganancia inmediata y el interés propio, la historia de ellos defiende una economía del alma, donde el retorno más significativo viene de la generosidad desinteresada. El gesto de Sofía no fue una transacción, fue un regalo, y fue precisamente por ser un regalo, sin la expectativa de retorno, que su valor se multiplicó. Gabriel, al saldar la deuda, no estaba solo pagando con dinero, sino con la moneda de la gratitud, cerrando un ciclo de humanidad. La historia nos anima a invertir unos en otros, a creer en el potencial de un extraño, a practicar la bondad como un acto de fe en la red invisible que conecta todas nuestras vidas. La historia de Sofía redefine lo que significa tener una vida de impacto. En una sociedad que a menudo mide el éxito en términos de riqueza, poder y reconocimiento, la vida de una conserje humilde podría parecer insignificante. Sin embargo, la narrativa prueba que el verdadero legado de una persona no se mide por su profesión o su cuenta bancaria, sino por la calidad de su carácter y el impacto de sus acciones en el corazón de los demás. El gesto de Sofía en la terminal, un acto de pura compasión, tuvo un efecto cascada que salvó una vida, que a su vez salvó innumerables otras, y que, finalmente, salvó la de su propio hijo. La moral es clara. La grandeza de un alma no está determinada por sus circunstancias, sino por la generosidad que elige irradiar al mundo. No importa cuán pequeña sea su llama. Por último, la jornada de Sofía es un faro de esperanza contra el cinismo. Nos enseña que, incluso cuando nos sentimos más solos e impotentes, acorralados por sistemas que parecen indiferentes y por una suerte que parece cruel, no estamos verdaderamente solos. Nuestras acciones pasadas, especialmente nuestros actos de bondad, son como ecos en un valle. Viajan lejos, a lugares que no podemos ver, y a menudo regresan a nosotros cuando menos lo esperamos y más lo necesitamos. La resolución de la historia no es un mero azar, sino una manifestación de la justicia poética del universo, un recordatorio de que la compasión es la moneda más poderosa de todas. Nos deja con la creencia reconfortante de que, en algún lugar en el tiempo, la bondad que damos siempre encontrará el camino de regreso a casa.